Buenas y bienvenidos, soy Johnny y en el video de hoy los voy a llevar en una excursión un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en este canal. No vamos a visitar un estadio de fútbol, pero sí vamos a visitar algo relacionado al fútbol, y si eres un gran fanático como yo, tal vez vas a estar de acuerdo conmigo cuando te digo que encontramos oro. En mis aventuras por las calles de Madrid encontré un museo muy peculiar en el centro de la capital española. Este museo es la colección de reliquias y piezas de fútbol históricas más grandes en todo el planeta y las exhibe a lo largo de 7 pisos. Es mucho más grande de lo que se mira por fuera. En serio, mi esposa y yo entramos sin en realidad saber lo que íbamos a vivir y después de 2 horas estábamos totalmente asombrados por la cantidad de historia que han podido meter en este espacio. Llena de playeras y botines usados por los jugadores, firmas y réplicas de trofeos, películas cortas y juegos interactivos, todo en este museo está diseñado para enseñarte sobre la historia del deporte más bello del planeta. El nombre de este museo es muy adecuado. Damas y caballeros, bienvenidos a posiblemente el mejor museo de fútbol en el mundo, Legends Home of Football, presentado por la Liga. Puedes comprar los boletos de entrada antes de tiempo en la página oficial de Legends o puedes hacer lo que hice con mi esposa y nomás comprar los boletos ahí mismo. Los trabajadores son muy linda gente y te ayudarán con cualquier cosa que necesites. Después de hacer tu check-in, entras a un cine pequeño donde te hacen ver una película corta que repasa la historia del mejor juego creado en el planeta, cómo se inventó y todas las figuras y eventos importantes. Prácticamente te deja saber la experiencia futbolera que vas a vivir. Después de ver la película, están libres para embarcar en la experiencia de Legends a su propio paso. Aquí estoy con una camisa usada y firmada por mi jugador favorito de todos los tiempos, Ronaldinho. Trataré de recordar de no decir usada todos los tiempos, ya que todas las camisas aquí han sido usadas por los jugadores y sería muy repetitivo estarlo diciendo a cada rato. De inmediato estoy feliz de que tienen la playera de mi país. Vamos USA. Aquí vemos más piezas de Argentina y luego entramos al pasillo de la historia de la Eurocopa. Estando parado a la par de esta gloriosa copa, vamos a repasar un poquito de historia. Este trofeo es conocido como el Trofeo Henry Delaney y es dada al ganador del campeonato europeo, mejor conocido como la Eurocopa o la Euro. Fue nombrada en honor al primer secretario general que introdujo la idea de un torneo de naciones en Europa, pero lastimosamente falleció antes de que se jugara la primera edición. Oficialmente se juega cada 4 años y la primera Eurocopa fue en 1960 en Francia y el campeón fue la Unión Soviética. Desde ese entonces, las naciones que han ganado la Eurocopa han sido España con el récord de 4 títulos, Alemania con 3, Italia y Francia ambas con 2, y Holanda, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Grecia, Dinamarca y Portugal, todas las han ganado una sola vez. Aquí está la playera griega cuando ganaron la Eurocopa en el año 2004, haciendo una de las mayores sorpresas en el fútbol mundial cuando le ganaron al anfitrión y favorita Portugal en la final. Lo siento mucho para mis subscribers portugueses, pero hablando de Portugal, llegamos al año 2016 para ver la playera del mayor anotador en la historia de la selección de Portugal y en la historia de la Eurocopa, nada más y nada menos que el GOAT, Cristiano Ronaldo, cuando le dio a su país su primera y única Eurocopa en su historia. Y aquí tenemos la playera italiana cuando ganaron su segunda Eurocopa en el año 2020, y aquí está la playera de Iker Casillas cuando España ganó la Eurocopa en el año 2012, justamente contra Italia. Ahora viajamos a las Américas, donde podemos ver la gran historia de la legendaria Copa América. Comenzando hace más de un siglo en 1916, la Copa América es la competición internacional más vieja de la historia. Y los campeones inaugurales fueron nada más y nada menos que la gran selección de Uruguay, que también ganó el primer mundial en la historia. Saludos a mis subscribers uruguayos. Arriba la garra charrúa. La Copa, que en mi opinión es el trofeo más bello en el fútbol si solo estamos hablando de la apariencia, fue hecha entre los años 1916 y 1917 en Casa Escasani, una joyería en Buenos Aires a un precio de 3.000 francos suizos en ese entonces. Una de las características más distinguibles y la que hace esta copa tan bonita en mi opinión son los niveles usados para conmemorar a los pasados campeones. Y hablando de campeones, los equipos que han ganado la Copa América son Argentina con el récord de 16 títulos, Uruguay en segundo con 15, Brasil en tercero con 9, Paraguay, Chile y Perú con 2 y Colombia a la par de Bolivia con 2 títulos cada uno.
Increíble poder tomarme esta foto enfrente de la playera del GOAT, Lionel Andrés Messi, y su primer título internacional cuando lo ganó frente al eterno rival, Brasil. Por supuesto, como estamos en el corazón de España, tenemos todo un pasillo de exhibición dedicada a la historia y los palmares de la Furia Roja, la selección española. Hasta hay un cine pequeño donde muestran una película corta sobre la victoria más importante en la historia del fútbol español, la final contra Holanda en el Mundial de Sudáfrica 2010. Qué lindos recuerdos trae ese Mundial. ¿Quién se puede olvidar de las bubucelas y el famoso Waka Waka de Shakira? Aquí estoy enfrente de la camisa del mejor portero de la historia del fútbol español, Saníker Casillas, y aquí está la camisa del mejor jugador en la historia de España, en mi opinión, el mago Andrés Iniesta. Continuando nuestro camino, entramos a la exhibición de la liga donde muestran las camisas de todos los equipos, pero por supuesto los más populares son las del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. La liga tiene bastante historia, habiendo empezado en 1929 y con el Real Madrid siendo el máximo campeón. ¿Cuántas superestrellas del fútbol han pasado por la liga española? Algo que aprecio muchísimo de Legends es cómo se dedican a mostrar fútbol de todas partes del mundo, y fue muy lindo ver una exhibición pequeña demostrando el fútbol de mi parte del mundo con la MLS y la Liga MX. En mi opinión, la Liga MX está infravalorada globalmente, siendo la liga más popular en las Américas, y para los que tal vez no sepan, América contra Chivas es el clásico mexicano y una de las rivalidades más grandes del fútbol mundial. Y hablando del fútbol mundial, nos movemos a Sudamérica para ver la competición de clubes más grande del mundo fuera de Europa, la gloria eterna, la Copa Libertadores. Organizada por la Conmebol cada año desde 1960, la Copa Libertadores es el nivel más alto de competiciones para clubes sudamericanos. El club más exitoso de esta competición prestigiosa es el Club Atlético Independiente de Argentina, con un récord de 7 títulos. Siguiente en la lista sería uno de los clubes más icónicos del fútbol mundial, el Boca Juniors de Argentina con 6, y en tercero es el Orgullo de Uruguay, el Peñarol, con 5 títulos. Aquí están las camisas del superclásico Boca Juniors y el River Plate, una de las rivalidades más grandes del mundo entre los equipos más grandes de Argentina. Mientras caminamos por esta exhibición, puedes ver grandes campeones de Sudamérica. Aquí tenemos a otro grande de Uruguay, Club Nacional de Fútbol, y para muchos esta camisa les traerá lindos recuerdos de cuando Neymar estaba en el Santos y los lideró a la gloria eterna en el 2011. Algo que me encantó de la experiencia de Legends fue que de vez en cuando al final de una exhibición puedes entrar a un cine pequeño donde miras un repaso de lo que acabas de ver o la exhibición que viene. En esta imagen estamos esperando en línea justamente para hacer eso, pero lo que hace esto realmente especial es que te ofrecen esta experiencia en 4D. Yo sé lo que es 3D, he visto películas antes en 3D, pero nunca había visto algo en 4D, ni sabía lo que era honestamente. Y wow, déjenme decirle que es una experiencia increíble. Para otros que tal vez no sepan, 4D es como un juego de carnaval porque las sillas donde estás sentado se mueven y te avientan un poco de agua o te soplan viento para imitar lo que está pasando en la pantalla. Fue una experiencia absolutamente fenomenal, así que no se pierdan esta oportunidad cuando vengan a visitar aquí a Legends. Quedándonos en la Conmebol, pasamos a la Copa Sudamericana, que es el segundo nivel más alto de competiciones de clubes. Para que mejor entiendan los que son más familiar con la estructura del fútbol europeo, piensen que la Copa Libertadores es como la Champions League y que la Copa Sudamericana sería siendo la Europa League. La Copa Sudamericana empezó en el 2002 y los clubes más exitosos han sido Liga Deportiva Universitaria Quito de Ecuador, Club Atlético Independiente y el Boca Juniors de Argentina con 2 títulos cada uno. Hablando de competiciones de segundo nivel, regresamos a Europa y vemos la exhibición dedicada a la Europa League. Empezó como la Copa UEFA en 1971, pero luego fue renombrada a la UEFA Europa League en 2009. Los equipos más exitosos en esta competición son el Sevilla con un récord increíble de 7 títulos, que es más del doble de los siguientes 4 clubes que todos comparten 3 títulos cada uno, y esos clubes serían siendo el Inter de Milán, Liverpool, Juventus y el Atlético de Madrid. Ahora, algo que me puse a pensar en medio de toda esta experiencia es lo absolutamente increíble que es todo esto, que Legends pudiera colectar tantas piezas históricas y exhibirlas para todo el mundo. Para darte un ejemplo de muchos, déjame decirte, tenía la boca abierta al ver la camisa usada por el mismísimo Diego Armando Maradona cuando ganó la Copa UEFA con el Napoli en 1989.
Te pone a pensar cuál es el procedimiento para escoger y autentificar estas reliquias. Sé que muchas veces jugadores donan sus obsequios, como en este caso Ricardo Quaresma cuando visitó a Legends y les entregó una camisa de Portugal firmada por todo el equipo, pero cuando se trata de reliquias históricas me encantaría saber cómo le hacen para conseguirlas. Esta no es tan vieja, pero da igual, la camisa de Pablito Aimar cuando jugaba en el Valencia, un ícono del fútbol argentino y uno de los jugadores favoritos de Messi cuando estaba creciendo. Dato curioso. Finalmente, llegamos a la exhibición de la competición de clubes más grande del fútbol, la gloriosa UEFA Champions League. Después del éxito del Campeonato de Campeones Sudamericanos en 1948, que de por cierto era el torneo que se jugaba en Sudamérica antes de la Copa Libertadores, la UEFA empezó a considerar un torneo para ver quién era el mejor club en toda Europa. De manera chistosa, el torneo se puso en práctica después de que mucha gente se enojara de que el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra se estuviera llamando el campeón del mundo después de ganarle a varios otros clubes de diferentes naciones. Así que para en realidad ver quién era el más grande, la Champions League fue fundada en 1955 en París, siendo conocida en aquel entonces como la Copa de Campeones Europeos. Luego fue renombrada en 1992 a lo que lo conocemos hasta hoy en día, la UEFA Champions League. Una de las muchas cosas divertidas que puedes hacer en el Museo Legends es tomarte una foto con la prestigiosa y muy codiciada orejona. Después de tomarte cualquier foto durante esta experiencia, puedes recoger las fotos al final del tour. Es absolutamente brutal pensar que mi querida esposa y yo hemos tocado la Champions más veces que algunos clubes lo han hecho en la última década. Bromas, solo son bromas, damas y caballeros. Bueno, la verdad es que es la realidad, así que tómenlo como quieran. Ahora, regresando a la exhibición de la Champions, el equipo más exitoso en la historia del fútbol europeo ha sido el Real Madrid con un insólito récord de 15 Champions ganados en su historia. Eso es más del doble que el segundo lugar, que sería siendo el legendario AC Milan con 7 Champions ganadas, y los siguientes serían siendo el Liverpool y el Bayern Múnich empatados en el tercer puesto con 6 Champions cada uno. Esta exhibición tiene las camisas de muchos campeones históricos. Aquí tenemos al padre del fútbol moderno, el gran Johan Cruyff, y esta seguramente traerá lindos recuerdos para mis fanáticos de los Blues, el Chelsea. Aquí tenemos el último campeón italiano de la Champions, el Inter de Milán, que ganó el triplete bajo el mando del entrenador especial José Mourinho. Y hay muchas otras camisas de campeones y la verdad podemos estar aquí hablando de ellos por horas. Ahora nos movemos a las secciones FIFA del museo, con la Copa Intercontinental y la Copa del Mundial de Clubes. Y bueno, esas competiciones van a ser un poquito difícil de explicar, pero haré mi mejor intento para que no estén confundidos. Me he tardado un poquito en hacer este video, así que para el tiempo que salga, a lo mejor ya hemos empezado la nueva competición introducida por la FIFA, el Mundial de Clubes 2025. Pero espera un minuto, Johnny. Yo pensé que el Real Madrid había ganado el Mundial de Clubes en diciembre del 2024 contra el equipo mexicano el Pachuca. Bueno, no te culparía por pensar eso, ya que hasta el mismísimo Google se confundió y de manera equivocada también lo puso como el campeón del Mundial de Clubes. Pero no, técnicamente el Real Madrid ganó la Copa Intercontinental. Ahora, esto es aún más confuso, ya que dicen que es la Copa Intercontinental, pero están usando el formato del Mundial de Clubes que ya hemos conocido por años y hasta están usando casi exactamente el mismo trofeo del Mundial de Clubes que hemos conocido por años. Así que para que todo esto haga mucho más sentido, lo explicaré todo en orden cronológica. La Copa Intercontinental comenzó en 1960 y era solo un partido disputado entre los ganadores de la Champions y la Copa Libertadores para ver quién era el mejor club del mundo, y esto duró hasta el año 2004. Durante este tiempo, los equipos más exitosos de esa competición eran Peñarol, Nacional, AC Milán, Real Madrid y el Boca Juniors. Ahora, la última Copa Intercontinental se jugó en el 2004 porque estaba siendo reemplazada por aquel entonces el nuevo Mundial de Clubes que introducía a los otros campeones continentales como los de la CONCACAF, AFC, CAF y la OFC. Este torneo se hablaba desde los 90s, pero no se puso en práctica hasta el año 2005, donde fue inaugurado y duró hasta el año 2023. El club más exitoso de esa competición fue el Real Madrid con 5 títulos y en segundo lugar el Barcelona con 3 títulos. El club más exitoso de esa competición fuera de la UEFA fue el Corinthians de Brasil con 2 títulos a su nombre. Ahora, con esta nueva edición del Mundial de Clubes que se está jugando ahorita mismo al momento de grabar este video, la FIFA llegó a un problema muy obvio. No pueden haber 2 mundiales de clubes, claramente. Así que, ¿qué hicieron? Pues regresaron la Copa Intercontinental entre comillas, porque la verdad solo reemplazó el Mundial de Clubes que ya conocíamos desde el 2005.
Como dije antes, prácticamente es el mismo torneo con el mismo trofeo, la única diferencia es que ahora le llamamos la Copa Intercontinental para poder tener la nueva Copa Mundial de Clubes que se jugará cada 4 años en el verano y consistirá de 32 clubes en vez de solo los campeones continentales. Ahora, antes de llegar a la exhibición del evento más grande en la historia de los deportes, vamos a ver la exhibición del evento más viejo en la historia de los deportes, y eso es nada más y nada menos que las Olimpiadas. Repito otra vez, me encanta que Legends incluya el fútbol de todas partes y en todos aspectos, ya que mucha gente la verdad no le da mucha importancia al fútbol olímpico, ya que no es considerado un trofeo mayor, pero aquí en Legends nada pasa desapercibido. El fútbol ha sido parte de las Olimpiadas veranas, con excepción de las Olimpiadas inaugurales en 1896 y tampoco en las Olimpiadas de 1950, ya que ese año se jugó la primera Copa del Mundo y no querían quitarle la atención con el fútbol olímpico. Y aquí hay una reliquia absolutamente increíble, la playera de Uruguay usada en las Olimpiadas de 1924 cuando ganaron su primera medalla de oro. Hablando de las medallas de oro de Uruguay, les presento un sujeto que todavía se debate hasta hoy en día. Para los que nunca han notado, la playera uruguaya de hoy en día lleva 4 estrellas encima de su emblema, y para los que han notado esto, a lo mejor se han preguntado ¿por qué si solo tienen 2 mundiales? Bueno, antes de jugar la primera Copa del Mundo en 1930, que de por cierto Uruguay ganó, la verdad que no había una competición intercontinental para ver qué país era el mejor del mundo o quién pudiera llamarse campeón del mundo. Claro, solo habían las Olimpiadas, que Uruguay ganó en 1924 y en 1928. Y después de que las Olimpiadas fueran oficialmente reconocidas por la FIFA en los años 1920, Uruguay cree que puede oficialmente llamarse 4 veces campeón del mundo, y es por eso que ponen 4 estrellas encima de su emblema nacional. Yo la verdad no sé qué pensar de todo esto, creo que tienen razón, pero deben sus pensamientos en los comentarios abajo. Ahora regresando a la exhibición del fútbol olímpico, miras muchas playeras de grandes medallistas de oros pasados como la de Neymar en 2016, la Argentina de Messi en 2008, la Argentina del Apache Carlitos Tevez en 2004 y claro, cuando hablas de fútbol no puedes dejar afuera la mística tierra de África. Aquí están las playeras de medallistas de oro de Camerún y Nigeria en los años 2000 y 1996 respectivamente. Exhibiciones brutales en mi opinión. Finalmente llegamos al evento más grande de la historia del deporte, la prestigiosa y toda gloriosa Copa del Mundo que se juega cada 4 años. Después del éxito del fútbol olímpico, el presidente de la FIFA en ese entonces, Jules Rimet, estaba empujando la idea de una competición global fuera de las Olimpiadas. En mayo de 1928, finalmente se aprobó esta decisión y ya que Uruguay ganó las 2 últimas Olimpiadas, la FIFA decidió darle el honor de ser el anfitrión de la primera Copa Mundial de la historia en 1930. Por sus esfuerzos, influencia y prácticamente inventar la competición, el trofeo fue nombrado en honor a Jules Rimet. El Jules Rimet fue el trofeo que originalmente levantaban los campeones del mundo desde 1930 hasta 1970, cuando fue reemplazada por el trofeo que conocemos de hoy en día. Ahora, obviamente siendo el primer trofeo del mundial, el Jules Rimet tiene bastante historia, pero en mis estudios descubrí bastantes curiosidades y tal vez te sorprenderá qué tan peculiar es esa historia. Siguiendo la Copa inaugural, la Copa tomó lugar en Italia en 1934 con mucha controversia, donde Italia iría a ganarlo todo. Durante su paso en Italia, el trofeo Jules Rimet fue escondido debajo de una cama durante la Segunda Guerra Mundial para mantenerlo a salvo. En 1966, el trofeo Jules Rimet fue robado en Londres antes de que empezara el Mundial. Nadie lo podía encontrar, pero afortunadamente un perrito llamado Pickles, que se traduce a Pepinillo en español, lo encontró cuando caminaba con su dueño justo antes del primer partido. De manera curiosa, Inglaterra iría a ganar el Mundial de 66 y hasta hoy en día ha sido el único Mundial que han ganado en su historia. Tal vez Pepinillo fue su amuleto de suerte. Luego, en 1970, después de que Brasil ganara su tercer mundial en su historia, FIFA decidió entregarle directamente el trofeo Jules Rimet por esa gran hazaña. De manera insólita, el trofeo fue robado por segunda vez y esta vez de las oficinas de la Confederación del Fútbol Brasileño en 1983, aunque esta vez nunca pudieron localizar el trofeo y hasta hoy en día nadie sabe qué le pasó o quién la robó. Hay muchas teorías de lo que le habrá pasado, la más famosa es que la derritieron a una barra de oro o que la derritieron y la usaron para joyería. Pero eso no hace mucho sentido ya que el material usado para hacer el trofeo Jules Rimet no era oro. Honestamente creo que nunca sabremos lo que le pasó a ese prestigioso trofeo. Déjenme sus teorías en los comentarios abajo, por favor.
Como había dicho antes, Uruguay ganó el primer mundial en la historia del fútbol en la capital Montevideo con un marcador de 4-2 frente a Argentina. Y por supuesto, este museo increíble tiene piezas de ese partido histórico. Otra vez me pregunto, ¿cómo le harán para conseguir estas reliquias insólitas, la verdad? Como quiera, Uruguay fue a ganar su segundo mundial en el año 1950 contra Brasil, convirtiéndose en el único equipo en la historia del fútbol en ganarle a Brasil y la Argentina en una final de un mundial. Y ya que estamos hablando del Mundial del 50, esta final es conocida como el famoso Maracanazo, uno de los días más oscuros del fútbol brasileño. En ese torneo no había partidos de eliminación y el Mundial se jugó en estilo liga, con el equipo con más puntos siendo el campeón al final. Brasil era el claro campeón potencial, ya que el único equipo que matemáticamente podía ganarle era Uruguay. Los cariocas estaban increíblemente desconfiados que iban a ser campeón, ya que en la última edición de la Copa América, previa a este mundial, Brasil le había ganado a Uruguay 5-1, y eran claramente el mejor equipo. Lo mejor de todo para Brasil es que con solo un empate quedaban campeones, así que lo único que tenían que hacer es no perder. Y encima, este mundial se jugó en Brasil y esta final se jugó en el templo del fútbol brasileño y uno de los estadios más icónicos de la historia de los mundiales, el Maracaná. La tendencia a este partido oficialmente sobrepasó los 170,000 y hasta hoy en día es uno de los partidos con más espectadores en la historia del fútbol. Los brasileños estaban celebrando todo el día y preparaciones para los festejos del equipo ya estaban bajo mando. Para mejorar las cosas, Brasil abrió el marcador en el segundo tiempo, pero celebrar antes de tiempo nunca es bueno y en los últimos minutos Uruguay hace lo no imaginable. Los charrúas le dieron vuelta al marcador 2-1 con goles de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Guilla. Tras el silbato final había un silencio totalmente perturbador en el estadio y habían unas cuantas casualidades por peleas entre hinchas o personas que estaban en demasiado shock. Rumores incluyen paros cardíacos y hasta gente que se quitó la vida al perderlo todo por este resultado. El equipo brasileño salió del estadio a escondidas y Uruguay recibió el trofeo rápidamente y sin ceremonia porque no tenían nada planeado para ellos, ya que nadie se imaginó que Uruguay podría salir campeón. El evento fue tan traumático que la Federación Brasileña retiró el uniforme blanco de Brasil que usaron ese día y solo hasta el año 2019 regresó un uniforme blanco para la selección brasileña. De nuevo, un día muy oscuro en la historia del fútbol brasileño y la sorpresa más grande en la historia de los mundiales. Y por supuesto, este museo increíble tiene reliquias de ese momento legendario en el fútbol. Pero no se preocupen mis subscribers brasileños, Brasil todavía sigue siendo la mejor selección en la historia del fútbol, con un récord de 5 mundiales a su nombre, y si estamos hablando de fútbol brasileño o del fútbol en general, no podemos seguir sin mencionar el rey Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. 3 veces campeón del mundo e inventor de la famosa frase The Beautiful Game, Pelé es considerado el mejor jugador de todos los tiempos por muchos profesionales. Por favor no pierdan el tiempo comparando grandes del fútbol, solo disfruten y aprecien su grandeza. Y hablando de grandes, otro ícono del deporte es nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, el 10 más icónico de la selección argentina y posiblemente de todo el fútbol. En México 1986 los dio una de las actuaciones más geniales en la historia de los torneos del fútbol, cuando le dio al albiceleste su segundo mundial en la historia. Y ya que estamos hablando de la gran selección de Argentina, aquí hay un jugador que admiro muchísimo y en mi opinión es el jugador más importante de la selección argentina, el legendario Mario Alberto Kempes, el Matador. Si sabes de fútbol lo entenderás. Le enseñó al mundo la grandeza del fútbol argentino y le dio a la Argentina su primer mundial en la historia y hasta hoy en día es el único jugador en la historia del fútbol en ganar el mundial, mejor jugador del mundial y campeón goleador del mundial en la misma edición. Y obviamente hay muchas más reliquias mundiales en este increíble museo, como camisas de la segunda mejor selección en la historia del fútbol en mi opinión, la Gran Azzurre, la Italia. Y honestamente la reliquia que más me dejó asombrado fue la camisa del grandísimo Roberto Baggio cuando se falló el penal de la final de la Copa del Mundo USA 1994 que le dio la victoria a la verde amarela. Esta imagen quedó inscrita en la historia del fútbol mundial y Roberto Baggio, a pesar de toda su grandeza, es conocido como el hombre que murió de pie. Aquí tenemos una reliquia de mi país del Mundial de 1950 y aquí está el mejor jugador en la historia de la CONCACAF, el ícono mexicano Hugo Sánchez. Aquí hay una de las camisas más icónicas del fútbol estadounidense y una que todavía quiero en mi colección, igual que esta que usaron en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando llegaron hasta los cuartos de finales después de eliminar al eterno rival México en los octavos con un marcador de 2-0.
Esto significa que el único enfrentamiento entre Estados Unidos y México en un mundial, Estados Unidos no solo ganó, sino que los dejó eliminados y no los dejaron jugar el maldito quinto partido. Lo siento, mis hermanos mexicanos, simplemente tuve que mencionarlo. Al continuar esta exhibición, puedes ver muchas más playeras icónicas y hasta el traje que usó Diego Armando Maradona cuando dirigió a la selección albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mis camisas favoritas fueron la de Colombia y Costa Rica con sus gran hazañas en el Mundial de Brasil 2014. Y finalizamos la exhibición con la camisa de la Argentina, cuando el GOAT finalmente conquistó al mundo, dándole a la Argentina su tercer mundial en la historia. Por supuesto, no los podemos olvidar de las damas. El primer mundial, entre comillas, se jugó en Italia en 1970, donde Dinamarca fue la campeona. Se jugaron más torneos estilo mundial para las mujeres, pero al final de los años 70 hubo un mayor empuje para organizar un mundial oficial para las mujeres, ya que varios países habían quitado las leyes que prohibían a las mujeres de jugar fútbol. En el año 1988 organizaron un torneo invitacional en China prácticamente para ver si un torneo global de mujeres sería exitoso. Las noruegas ganaron ese torneo y después de ver el éxito, la FIFA finalmente le dio la luz verde a un mundial femenino que tomaría lugar en el mismo país de China en 1991. Estados Unidos le ganó a Noruega con un marcador de 2-1 y fueron coronadas las primeras campeonas del mundo en la historia del fútbol femenil. El Mundial de Mujeres también se juega cada 4 años y siendo estadounidense me da mucho orgullo decir que Estados Unidos tiene la mejor selección en la historia del fútbol femenil con un récord de 4 mundiales en total. Hacia el final del tour puedes ver más camisas usadas de hoy en día, como la de uno de los mejores mediocampistas del mundo, siendo el mejor Pedri. ¡Qué crack es Pedri, por Dios! Y aquí está el príncipe que nunca fue rey, Neymar. Luego tienes a los dos mejores jugadores en la historia de este deporte con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Nadie en la historia llega cerca de los récords individuales y trofeos personales de estas dos bestias. Y hablando de trofeos personales, Legends te ofrece la oportunidad de tocar y tomarte una foto con el famoso Balón de Oro. Así que creo que no es mentira cuando dicen que este trofeo ha perdido el prestigio, ya que se lo dan a cualquiera hoy en día. Ya hablando en serio, qué experiencia tan increíble fue esta y solo la puedes obtener aquí en Legends. Para finalizar el tour, Legends te enseña una última película corta, repasando lo que has vivido en esta experiencia tan linda, los mejores y momentos más importantes del deporte más hermoso del planeta y te agradece por visitar. Mi esposa y yo estábamos bien cansados, así que nomás decidimos ir al hotel, pero si tienes hambre o quieres tomar un trago, puedes visitar el bar que está en el techo con vistas increíbles del centro de Madrid. Antes de terminar el video quiero dejarle mis pensamientos y bueno, ¿por dónde empezar? Siendo un hincha tremendo del fútbol y un coleccionista de reliquias, esto fue un sueño hecho realidad. Dios mío, qué increíble fue esta experiencia. Estoy eternamente agradecido con Legends porque esta fue una experiencia de fútbol total. Si eres fan del fútbol y estás en Madrid, absolutamente no te lo puedes perder porque este museo te ofrece una experiencia única. Con confianza me atrevería a decir que este es el mejor museo y colección de fútbol en todo el planeta. Legends es, sin ninguna duda, the home of football. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Sé que es larguísimo y tuve que estudiar bastante, pero como gran aficionado de este bello deporte, fue mi placer absoluto y espero que les haya gustado el video. Denle un like si ese es el caso y compártanlo con amigos que también son fanáticos del fútbol. Y si quieren ver más videos relacionados al fútbol, entren a mi canal y suscríbanse. Eso es todo por ahora. Los veo hasta la próxima. No, pero es que tu madre está en condiciones, deberíamos ir la semana que viene. A ver en qué tiempo. Se mejora el vapor. Bueno, está